aventó un canal de aguas negras. Sin embargo, todas las declaraciones que él tiene en el expediente no concuerdan en tiempos, en hechos, se contradice mucho, y por eso es de que la Fiscalía de Unidad de Análisis y Contextos determinó que María José es víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal. La mujer que habla en este video es Maribel Enciso y ha llevado adelante una intensa batalla que ninguna madre debería librar: la búsqueda incansable de su hija arrebatada de su lado a temprana edad. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para que conozcas este crimen que conmocionó a México y fue perpetrado por un ser oscuro, capaz de cometer los actos más inhumanos. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de María José Monroy Enciso. El 14 de octubre de 2009, en Tecámac, Estado de México, nació María José Monroy Enciso, hija de Maribel Enciso y de Iván Monroy, unos jóvenes esposos de clase trabajadora, quienes tenían 2 años de casados cuando recibieron a su primogénita. Una vez que la tuvieron en sus brazos, les pareció un sueño hecho realidad y desde ese día se convirtió en el centro del hogar y querían lo mejor para ella. En vista de que Maribel era optometrista de profesión, cuando María José tenía 6 meses, sus padres decidieron abrir una óptica. De esa manera, la madre podría continuar su desarrollo profesional sin tener que separarse de su pequeña ni dejarla al cuidado de otras personas. Así, todos los días, Maribel iba a su propio negocio, llevando consigo a su hija. El plan no era alargar esa circunstancia por tiempo indefinido, pero al menos querían esperar que la pequeña cumpliera su primer año para buscarle cupo en alguna guardería. Los días entre madre e hija transcurrían de la mejor manera. Según un relato posterior de Maribel, ella le ponía películas infantiles para que se distrajera. Una de sus favoritas era Toy Story, porque tenía canciones y ella se las cantaba a la niña mientras preparaba su comida. De esa manera, la óptica era una especie de extensión del hogar en la cual las dos disfrutaban de las actividades cotidianas y donde cada día María José tenía alguna nueva gracia para mostrarle a su madre. En ese tiempo a la niña le nacieron los primeros dientes, y aunque hubo llanto y malestar por las encías inflamadas, también hubo risas por las nuevas expresiones de su rostro, pues hacía muchos gestos exhibiendo esas nuevas piezas que tenía en su boca. Aunque su rol de madre le exigía bastante dedicación, Maribel también se esmeraba en atender a sus clientes y ofrecerles un trato especializado, y así lo hizo cuando un hombre joven, que aparentaba estar cerca de los 30 años, apareció en la óptica buscando una solución para sus dificultades visuales. Corría el mes de septiembre de 2010 y la optometrista le hizo al nuevo cliente un examen visual para determinar
qué tipo de anteojos correctivos necesitaba. Sin embargo, el hombre no tomó ninguna decisión ese día. Eso era algo que ocurría con cierta frecuencia y Maribel no le dio mayor importancia. Para ese entonces, María José era una niña de 11 meses a quien su madre metía a la andadera para que pudiera seguirla. La pequeña se le aparecía en la cocina y le tironeaba el pantalón o se asomaba en el lavadero cuando la madre estaba en sus faenas hogareñas. Había una especie de tierna complicidad entre madre e hija, que se buscaban la una a la otra con las miradas y convertían en juego las rutinas diarias de la casa y del negocio. El 21 de septiembre de 2010, como de costumbre, Maribel se encontraba trabajando en su óptica a la vez que cuidaba a María José. Ese día retornó el hombre joven al que le había practicado un examen de la vista una semana antes. Al reconocerlo, Maribel le permitió entrar. Era alguien a quien ya había atendido y esperaba que se decidiera a ordenar los anteojos correctivos que necesitaba, pues los ingresos que ella aportaba al hogar dependían de los encargos de sus clientes. Ella tenía en brazos a María José y no le pasaba por la mente el giro trágico que estaba a punto de ocurrir. De repente, el sujeto sacó de su mochila un arma punzocortante y empezó a amenazarla y a proferir todo tipo de insultos. La mujer no entendía el motivo del ataque e intentaba protegerse a sí misma y a la niña del agresor. El hombre la golpeó y le ordenó que colocara a la niña en su sillita que tenía en la óptica. Ella obedeció, tratando de que no se enfureciera más, y entonces el individuo la atacó sin ningún tipo de misericordia. Le causó graves lesiones en el cuello con el arma blanca que llevaba y Maribel tuvo la terrible sensación de que el ataque buscaba quitarle la vida, por lo que el agresor hizo varios movimientos con la afilada hoja dentro de su cuello. Ella no podía gritar y sentía que estaba perdiendo mucha sangre. Con la poca conciencia que le quedaba, pudo ver que el sujeto ni siquiera buscó dinero en la caja registradora. En cambio, tomó a María José en brazos y salió con ella del consultorio. Maribel se desvanecía y volvía en sí, según relató posteriormente. Intentó ponerse de pie en 3 ocasiones para salir a pedir ayuda, pero volvía a caer. Sin embargo, por una especie de fuerza superior inexplicable, logró salir de la óptica. Al verla, los vecinos la auxiliaron y llamaron a una ambulancia. También dieron aviso a un policía que estaba cerca, pero en ese mismo momento surgió el primero de muchos tropiezos relacionados con las actuaciones policiales. El agente no tenía equipo de comunicación para pedir refuerzos y aparentemente no fue muy diligente en cuanto a la búsqueda del atacante y de la bebé que se llevó a la fuerza. Maribel fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos no tenían muchas esperanzas de poder salvarla porque había perdido mucha sangre. Una de las heridas llegó a la yugular y la vida de la joven madre corría un serio peligro. Pensaban que si lograba sobrevivir, probablemente no volvería a hablar, pues tenían la impresión de que las lesiones habían llegado a las cuerdas vocales. Durante 10 días, Maribel estuvo inconsciente en el hospital. Cuando despertó, se dio cuenta de que no podía hablar y que le habían hecho una traqueotomía. Quería saber del paradero de su niña y de su esposo. Decidida a obtener alguna respuesta, pidió que le dieran papel y lápiz para poder comunicarse. En una entrevista posterior, relató que todo fue muy desalentador para ella, pues las autoridades del Estado de México habían canalizado la investigación de una forma totalmente errónea. Cuando preguntó por María José, le informaron que desconocían su paradero y en cuanto a Iván,
le dijeron que estaba detenido ya que lo consideraron como principal sospechoso del ataque contra ella y el rapto de la niña por un supuesto pleito matrimonial. Aparentemente, con el fin de hacer que confesara, lo tuvieron sin comer y sin dormir. Pero eso fue inútil, porque Iván nada tenía que ver con lo ocurrido y no podía confesar un delito que no cometió. Lo cierto es que se habían perdido días muy valiosos sin buscar a la niña. Por su parte, los medios de comunicación divulgaron diversas hipótesis policiales que indicaban que la familia de la pequeña tenía conflictos y que el ataque a Maribel y el rapto de la niña era consecuencia de esas rencillas. La que le salió al frente a las informaciones falsas fue Marisol Moedano, una de las tías de María José, quien señaló que la familia no tenía problemas con nadie y que simplemente eran víctimas del ambiente de inseguridad general que se vivía en México, del cual nadie se libraba. Cuando los medios finalmente entrevistaron a Iván, se veía francamente afectado por lo ocurrido. Relató que estaba trabajando cuando le avisaron que su esposa fue herida, pero sin darle mayores detalles. Se dirigió entonces de inmediato a la óptica, pero como no le quedaba muy cerca, demoró un poco en llegar. Una vez allí, le dijeron que a Maribel la habían atacado y que a la niña se la habían llevado en una bicicleta. Desde ese momento, en vez de considerarlo como una víctima del terrible hecho, lo vieron como un sospechoso. Con la voz que se quebraba, pidió a la sociedad que lo ayudara a buscar a su hija. Al mismo tiempo señaló que su esposa estaba dando la batalla por sobrevivir, pero que no era un proceso fácil. También se animó a enviar un mensaje específicamente dirigido a quienes tuvieran a su bebé cautiva. Les pidió que se tocaran el corazón y que enviaran a la pequeña de vuelta a su hogar. Yo le pido a la sociedad que me ayuden a buscar a mi hija y un mensaje a estas personas que tienen a mi bebé, pues que se toquen el corazón y que me devuelvan a mi niña. Alejandro Monroy, otro de los tíos de María José, pidió a los medios de comunicación no arrojar hipótesis al aire sin antes confirmar la información y los exhortó a ayudar a encontrar a la niña en vez de ocuparse de difundir falsos rumores. En medio de todo, Maribel insistía en que las autoridades debían hallar al sujeto que le robó a su hija y se dispuso a hacer la mejor descripción posible de ese hombre para que la policía creara un retrato robot y lo difundiera. Su esperanza era que lo atraparan y él dijera dónde tenía oculta a su niña. Hasta ese momento, la Unidad de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, lo único que le había informado a la familia era que seguía trabajando en el caso y que no había abandonado las pesquisas. Pero nada parecía avanzar, de modo que los padres y demás parientes estaban descontentos. La inconformidad no era solo con las autoridades, sino también con la propia comunidad, pues la familia Monroy Enciso fue informada acerca de la falta de cooperación de aquellos que presenciaron lo ocurrido el día del ataque a Maribel y el rapto de la niña. En ese sentido, la familia calificó como algo muy lamentable que algunos testigos no quisieran acudir a testificar legalmente para ayudar a que la investigación avanzara. Sin embargo, entendiendo también que las personas podrían sentir miedo al ver la crueldad con la que el agresor procedió contra Maribel, recordaron que era posible declarar de forma anónima. Así, resguardarían sus identidades para sentirse seguros y podían ayudar a encontrar a la pequeña, que era el principal anhelo de la familia. Para ese entonces, aunque no existían cifras oficiales exactas, organizaciones como la Asociación Mexicana
de niños robados y desaparecidos, estimaban que había unos 500,000 pequeños cuyo paradero era desconocido. Los Monroy Enciso no deseaban ese destino incierto para su hija. También revelaron que la nena padecía de convulsiones y necesitaba de alguien que la atendiera con dedicación, tal como lo hacía su madre. Durante días que parecieron una eternidad, el caso dio la impresión de estar estancado. Sin embargo, ocurrió un giro muy significativo cuando se hizo la difusión masiva del retrato robot del agresor, elaborado con la información suministrada por Maribel. Según algunas reseñas, luego de varias semanas sin progreso, una mujer dijo saber quién era el hombre representado en el retrato robot difundido como parte de los esfuerzos por capturar al sujeto que agredió a Maribel y se llevó a la fuerza a María José. Se trataba de la madre de una adolescente de 14 años que fue víctima de abuso, quien afirmó que el individuo era el mismo que vulneró y sometió a tratos inapropiados a su hija. Otras versiones indican que fue Maribel quien, mientras miraba noticias en la televisión, se encontró con la nota acerca de la captura del abusador sexual y pudo reconocer que el detenido era el mismo hombre que la atacó y le robó a su niña. Lo cierto, de acuerdo con lo relatado por Maribel en una entrevista, es que al enterarse de la captura del hombre, identificado como Heiser Crespo García, quien tenía 32 años en ese momento, ella e Iván se dirigieron a la Procuraduría para implorar que les dejaran hablar con el detenido, pues querían preguntarle sobre el paradero de su bebé. Sin embargo, el Ministerio Público les pidió que volvieran a su casa y esperaran una llamada sobre su caso. Al cabo de unos días, se comunicaron con ellos y les informaron que Heiser confesó el rapto de María José. Pero la noticia, lejos de ser alentadora, los dejó desolados, porque el criminal confeso les dijo a los agentes que lo interrogaron que pocos días después de llevarse a la pequeña, la sumergió en un balde con agua hasta que dejó de respirar. Luego, envolvió su cuerpo con una cobija y la arrojó al canal de aguas negras de Nextralplan, en el Estado de México. Como era de esperar, las autoridades se dirigieron al sitio de inmediato y recorrieron el canal, haciendo una inspección minuciosa. Sin embargo, no hallaron el cuerpo de María José. Tampoco hallaron rastros que pudieran vincularse con la niña, como por ejemplo alguna prenda o la cobija con la cual presuntamente estaba envuelta. Sin embargo, durante el registro del canal, los funcionarios hallaron 2 cadáveres de personas adultas que habían sido denunciadas como desaparecidas. Tras el fracaso de la búsqueda, se supo que los familiares de María José no creían en el relato del delincuente y tenían motivos para ello. Fue entonces cuando salió a la luz un detalle que había permanecido oculto. El día que el sujeto raptó a la niña, escribió en una nota que se la llevaría a Suramérica. También se reveló que el hombre no solo se llevó a María José, sino también el monitor de la computadora de la óptica. Tomando en cuenta esos elementos, Maribel, Iván y sus allegados pensaban que Heiser no actuó solo, porque le habría sido imposible huir y hacer un recorrido largo, manejando una bicicleta con una niña en los brazos y además un monitor. Entretanto, al margen de la investigación que realizaban las autoridades, en quienes Maribel no confiaba del todo, ella llevaba a cabo sus propias averiguaciones. Fue así como encontró que 2 testigos vieron a Heiser con María José en un autobús rumbo a Salamanca, Guanajuato, un par de días después de la fecha en la que supuestamente le quitó la vida. Esto echaba por tierra el relato del sujeto y contradecía la versión oficial,
dejando abierta la posibilidad de que la pequeña estuviera viva. Según contó la misma Maribel en una entrevista posterior, la cronología de los hechos que ella pudo reconstruir, indagando por su cuenta, le permitió saber que durante algunas semanas después del rapto, Heiser estuvo con la niña. Según dijo, por un tiempo la llevó a la casa de sus padres, a quienes les hizo creer que era su hija y que tenía problemas porque la madre había decidido no hacerse cargo. Mientras la menor permanecía allí, los padres se enteraron del caso de María José en los medios y la pudieron reconocer. Entonces, le ordenaron que se marchara de la casa con la niña de inmediato. En ese momento, se fue temporalmente a la residencia de unos primos y después se mudó a un departamento rentado. Ese hecho resultó demasiado llamativo para Maribel e Iván, quienes sospecharon que su hija había sido raptada por una organización de tráfico de niños. Cuando Heiser se llevó a la fuerza a María José, los pocos ingresos que obtenía provenían de dedicar horas a limpiar parabrisas de los autos en los semáforos. Con ese dinero, le era imposible mudarse a un departamento rentado, en el que además le exigirían una serie de documentos de solvencia económica que obviamente el sujeto no tenía. Por esa razón, los esposos Monroy Enciso y las autoridades consideraban que alguien con suficientes recursos económicos lo estaba ayudando. Un detalle todavía más llamativo fue que en el departamento hallaron envases de leche, juguetes de niños, revistas de educación infantil y pañales. Eso daba a entender que probablemente no era la primera vez que Heiser se robaba un niño. Tomando esto en cuenta, las autoridades asumieron como principal línea de investigación la adopción ilegal. Si bien es cierto que ese giro les daba a los padres la esperanza de hallar a la niña con vida, también añadía un nuevo capítulo sumamente complejo a la historia de María José y su familia. Transcurrieron más de 5 años desde la captura de Heiser hasta su enjuiciamiento por el caso de María José. Durante todo ese tiempo, según denunció Maribel, ella tuvo que enfrentar diversos obstáculos, incluyendo violaciones a los derechos humanos, revictimización y la apatía de las autoridades, que en ocasiones llegaron incluso a pedirle que no hiciera declaraciones a la prensa, pues para ellos el caso estaba resuelto con la confesión del sujeto sobre el crimen de la pequeña. El hecho de no haber encontrado el cuerpo era considerado un detalle, pero no lo esencial de la investigación. El 12 de abril de 2016 se logró la condena de Heiser Crespo García por lo ocurrido con María José. Lo sentenciaron a 82 años de prisión por los cargos de secuestro y asesinato en primer grado. Aunque muchos consideraron la condena como un gran triunfo de la justicia, Maribel no quedó del todo conforme, pues el acusado no dio detalles sobre el paradero de su hija. Ella insistía en que su principal interés era descubrir lo que el sujeto sabía y no revelaba. La madre admitió que sus allegados y los de su esposo les dieron todo tipo de apoyo para ofrecerle a Heiser mejorar su calidad de vida en prisión y abogar por una reducción de la pena a cambio de información, pero el sujeto se negó a cooperar. Maribel ha sostenido desde el inicio que él está involucrado en una red de tráfico de menores que son dados ilegalmente en adopción, y es por eso que ha insistido en señalar que cree que hay más personas implicadas. Desde su punto de vista, el hombre que raptó a María José es la última pieza del rompecabezas para encontrar a su hija y un simple eslabón dentro de una compleja cadena de contactos en el oscuro mundo del tráfico de seres humanos. A través de todos los años transcurridos,
los desafíos y dificultades, Maribel continuó exigiendo a las autoridades la búsqueda y localización de su hija, manteniéndose firme en su determinación de obtener respuestas sobre el paradero de María José. Transcurría el 2017 cuando se encendió una luz de esperanza para los padres de la niña. En las noticias se dio a conocer que el 31 de julio de ese año se reportó al número de emergencias un incidente de violencia intrafamiliar en el barrio del Sahuaro, que fue atendido por agentes de la policía y personal del Desarrollo Integral de la Familia de Sonora, mayormente conocido por sus siglas DIF. Durante ese procedimiento, rescataron a una niña de 7 años, con lesiones en el rostro, la espalda y los pies. Trascendió que la pequeña era adoptada y que además de lastimarla, no la cuidaban bien, ya que presentaba un avanzado estado de anemia y hepatitis, por lo que tuvo que recibir una transfusión de sangre. El gobierno de Sonora confirmó que la niña fue atendida en el hospital infantil del estado. Aunque era terriblemente doloroso pensar que esa niña tan maltratada fuera María José, Maribel movió cielo y tierra para que se llevaran a cabo las pruebas de ADN que permitieran establecer si se trataba de su hija, para llevarla de vuelta a casa y ayudarla en su proceso de sanación, no solo física, sino mental y espiritual. Entretanto, se supo que los agentes de la Policía Estatal Investigadora detuvieron a una pareja como los principales sospechosos de haber agredido a la niña, causándole heridas que pusieron en riesgo su vida. El Ministerio Público los acusó por violencia intrafamiliar y lesiones graves contra una menor. Tras hacerse pública la noticia, que estaba acompañada con una foto de la pequeña víctima, en redes sociales se empezó a comentar que podía tratarse de María José, porque tenía un gran parecido con la niña que había sido raptada de los brazos de su madre varios años antes. En respuesta a esas publicaciones y con el fin de no generar falsas expectativas, Iván y Maribel difundieron un mensaje a través de su página Buscando a María José Monroy en una popular red social, en la que aseguraron que mantenían la esperanza de encontrar con vida a su hija. Sin embargo, le pedían paciencia a la colectividad, porque el trabajo de reconocimiento del ADN es una tarea compleja que requiere tiempo y había que esperar las conclusiones de dichas pruebas. En la misiva en línea, los padres de la menor desaparecida agradecieron las muestras de solidaridad de la sociedad sonorense y mexiquense, y también a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora, entes que facilitaron las pruebas genéticas para determinar la identidad de la niña de Hermosillo. Lamentablemente, tiempo después se dio a conocer que la menor rescatada en esa ciudad no era María José. Como parte del esfuerzo por mantener viva en la memoria de las personas a la niña, los padres lograron el apoyo de ciertas organizaciones para hacer retratos de María José con progresión de edad, a fin de poder realizar nuevos pedidos de información en caso de que alguna persona tuviera conocimiento del paradero de una niña con esas características. Sin embargo, no obtuvieron los resultados deseados. En 2023, un hecho fortuito y totalmente ajeno al rapto de su hija les dio una nueva esperanza. Se trataba de un caso de desaparición que fue resuelto gracias a una serie sobre crímenes reales llamada Misterios sin resolver, ofrecida en Netflix. En esa oportunidad, una joven de nombre Kayla, que estuvo desaparecida 6 años, fue reconocida en Carolina del Norte por el dueño de una tienda,
quien era fanático de esta serie. Ese mismo año, Maribel continuaba la búsqueda de su hija y participó en diversas entrevistas con medios de comunicación. El objetivo de cada una de esas visitas a los medios fue pedir a la compañía de streaming que llevara la historia de su hija a la pantalla, en un intento más para que alguien pudiera reconocerla y así lograr que María José regresara a su hogar. Maribel explicó que iniciaron una campaña para que algún productor pudiera apoyarla para contar la historia de su pequeña y, con suerte, dar con su paradero. Relató que desde el día en que fue arrebatada de su lado, no ha hecho otra cosa que soñar con su regreso y por eso, día a día, su familia siempre busca y nombra a María José, deseosos de que no caiga en el olvido y se convierta en uno de los tantos casos de desapariciones que quedan sin resolver. Maribel tiene la esperanza de que alguien identifique a María José en las fotos con progresión de edad que ella difunde, o que la jovencita, que en 2024 cumpliría 15 años, se reconozca a sí misma en las imágenes. Como seña particular, en una de sus manos, María José tiene un lunar similar a una mancha, único dato clave disponible. Entrevistada por la periodista Celia Ramos, Maribel contó que utiliza las redes sociales para difundir la historia de su hija y que actualmente más de 680,000 personas siguen su lucha. Cada cierto tiempo retoman las campañas con el hashtag Majo en Netflix con la finalidad de visibilizar el caso en las redes sociales y que la mirada de los productores se pose en el caso. Lo único a lo que se aferra esta madre es a que la investigación apunta a que fue una adopción ilegal. Basada en eso, ha insistido en recordar que su hija podría estar viviendo con otra identidad cerca de cualquiera. Ruega que la ayuden a encontrarla, pues afirma que la extraña mucho y no se rendirá en su búsqueda hasta que la tenga de vuelta en sus brazos. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.